¿Y si te dijera que existe una semilla que contiene más proteína que la carne de res? Prospera en un calor que convierte el maíz en polvo. Crece con casi nada de agua. Y durante 5000 años fue el motor de civilizaciones en los desiertos más calurosos de la tierra. Luego, en menos de un siglo, lo borramos. Lo reemplazamos con cultivos más débiles, enterramos su nombre y lo dejamos desaparecer de nuestros campos. Pero bajo la tierra, algo esperaba. No murió, durmió. Esta es la historia del cultivo que desechamos justo antes de necesitarlo más. Antes de abrir esta bóveda, si estas historias te importan, la mejor manera de preservar esta sabiduría es simple. Suscríbete, activa la campana y comparte estas bóvedas con aquellos que necesitan recordar lo que olvidamos. El archivo se abre en el Valle de Tehuacán, México, un sitio arqueológico datado en el 500 a.C. Dentro de antiguos pozos de almacenamiento, los investigadores encontraron semillas perfectamente conservadas durante 2500 años, pero la historia se remonta aún más lejos. Un análisis genético en 2021 reveló que esta semilla fue domesticada hace 5000 años en un solo evento brillante en el desierto de Sonora. Las personas que la cultivaron no tenían lenguaje escrito, pero poseían una sabiduría que hemos perdido. En una tierra donde la supervivencia significaba elegir qué plantar primero, eligieron este frijol antes que el grano, no por sentimentalismo, sino por supervivencia. Este es el frijol tepary, científicamente conocido como Phaseolus acutifolius. Fue diseñado por la evolución con un único propósito: vivir donde nada más podía. Su genoma es una fortaleza. Produce azúcares especiales de amino que evitan que sus proteínas se degraden, incluso cuando la temperatura del aire alcanza los 118 grados Fahrenheit, 47,8 grados Celsius. Cuando las lluvias fallan, sus hojas se pliegan durante el día para conservar agua, abriéndose solo por la noche. Fija nitrógeno del aire, sanando suelos agotados, y produce más proteína por onza que la carne de res, hasta 25 gramos por cada 100 gramos de frijol. La gente tojono lo llamaba tapagui. Simplemente es un frijol, pero su tradición oral cuenta una historia más profunda. Dicen que la Vía Láctea no está hecha de estrellas. Está hecha de frijoles tepary blancos, esparcidos por el cielo nocturno. Así de abundante era. Hace 1000 años, la gente Hohokam lo cultivaba en todo Arizona, utilizando un método que desafía la lógica moderna. Los plantaban en cauces secos que se inundaban brevemente durante las lluvias monzónicas. Construyeron estructuras de desvío con maleza para captar las crecidas repentinas. Los frijoles germinaban con una sola lluvia y maduraban en solo 60 días. 2 lluvias monzónicas, una cosecha completa. En regiones donde la precipitación anual era de solo 3 pulgadas, el frijol tepary seguía produciendo. Para la década de 1920, los agricultores Tohono O'odham cultivaban 1,5 millones de libras de frijoles tepary al año. Los comercializaban por todo el suroeste, una red que unía Arizona, Sonora y las grandes llanuras. El frijol sustentó a comunidades enteras a través de sequías, hambrunas, calores imposibles, y las mantuvo sanas. Antes de la llegada de los alimentos procesados, los Tohono O'odham prácticamente no tenían incidencia de diabetes tipo 2. Su dieta tradicional de frijoles tepary, vainas de mezquite y capullos de cholla mantenía un colesterol saludable y equilibraba el azúcar en la sangre de forma natural. El frijol tepary era clave. Su fibra soluble ralentizaba la digestión. Su bajo índice glucémico
lo hacía ideal para la salud metabólica. Investigaciones modernas confirmarían más tarde algo extraordinario. Los frijoles tepari contienen inhibidores de proteasas que impiden el crecimiento de ciertas células cancerosas. Esto no era solo alimento, era medicina preventiva creciendo libremente en la arena. ¿Cómo desapareció un cultivo tan poderoso? No fue la naturaleza quien lo mató, fue la ideología. El primer golpe llegó en el siglo XVII. Frailes franciscanos españoles establecieron docenas de misiones a lo largo del Río Grande. Su objetivo era triple: convertir a los nativos, pacificar la tierra y extraer recursos. Las misiones trajeron trigo, cebada y ganado europeo. A los agricultores nativos se les dijo que plantaran trigo para los diezmos de la iglesia. Los frijoles tepari, salvajes, incontrolables, que no requerían ninguna aportación europea, no tenían cabida en ese sistema. Un diario jesuita de 1694 describió el cultivo como demasiado salvaje para ser controlado. Esa frase lo dice todo. Una planta que crecía sin riego, sin propiedad, sin dependencia, era una amenaza para el orden colonial. Los campos de frijoles tepari fueron reemplazados o quemados. La ironía es trágica. Esos cultivos europeos fracasaron durante las largas sequías, mientras que el tepari podría haberlos mantenido vivos. Pero el frijol, como el árbol de mezquite, no se rinde fácilmente. Las semillas permanecieron enterradas en el suelo, durmiendo durante siglos, esperando su turno para resurgir. Para la década de 1930, comenzó una nueva erradicación. Esta vez el arma no fue el fuego o la religión, fue la mecanización. La década de 1920 había sido una edad de oro del cultivo, pero la Segunda Guerra Mundial cambió el panorama. Los agricultores se fueron a trabajar por salarios en grandes granjas de algodón, impulsadas por el riego de pozos. Estas nuevas granjas funcionaban con máquinas, cosechadoras mecánicas, tractores y monocultivos industriales. Los frijoles tepari eran intensivos en mano de obra. Sus vainas maduraban en diferentes momentos y debían recogerse a mano. Si se esperaba demasiado, las vainas se romperían, derramando los frijoles en el suelo. Un mecanismo de supervivencia para la naturaleza, pero una pesadilla para la máquina. En un sistema construido para la velocidad y la uniformidad, el tepari no tenía cabida. Los subsidios gubernamentales fluyeron hacia el maíz, la soja y el algodón, cultivos que alimentaban al ganado, no a las personas. Para la década de 1950, el frijol tepari estaba casi extinto. Un cultivo que había sustentado 5.000 años de civilización desapareció en 2 décadas. Pero un puñado de familias se negaron a olvidar. Ramona Batton de Ramona Farms descubrió unos frijoles tepari negros guardados en un viejo baúl. Semillas que deberían haberse perdido se guardaron como reliquias, escondidas en tinajas de barro, ocultas en sótanos, transmitidas con instrucciones susurradas. El frijol esperaba que el mundo lo necesitara de nuevo. Ese momento llegó en la década de 1970. Las sequías globales golpearon fuerte. La soja disminuyó su rendimiento. El maíz luchó por polinizar bajo un calor implacable. Incluso el trigo, el cultivo colonial que reemplazó al tepari, mostró debilidad bajo el sol de 110 grados Fahrenheit, 43,3 grados Celsius. Los agricultores del suroeste americano estaban desesperados. Los investigadores agrícolas comenzaron a probar plantas silvestres que aún prosperaban en suelo desértico. Lo que encontraron sorprendió a todos. Una enredadera con pequeñas flores blancas que crecía fuerte a 115 grados Fahrenheit,
46,1 grados Celsius. Lo probaron en parcelas cerca de Tucson y Sonora. Incluso con casi nada de riego, produjo una cosecha completa. La planta era el frijol Tepary, vivo y coleando después de 4 siglos de olvido. Los científicos midieron los niveles de nitrógeno en el suelo después de la cosecha. Eran más altos que antes de la siembra. La planta literalmente sanó la tierra en la que creció. Un investigador del USDA llamado Dr. Howard Scott lo llamó un regalo del pasado para el futuro. Lo compararon con la soja. El Tepary aportaba entre un 20 y un 25% de proteína. Resistía las plagas de forma natural y necesitaba 1/3 del agua. No era una reliquia. Era un superviviente diseñado para los extremos. Pero la supervivencia por sí sola no garantiza un regreso. El Tepary tenía todo lo que la gran agricultura decía querer: alto rendimiento, resistencia a la sequía, recuperación natural del suelo. Pero había un problema. Se negaba a pertenecer a nadie. No se podía patentar. No se podía modificar genéticamente. No se podía vender fertilizante caro junto a él. No los necesitaba. Y eso lo hizo invisible en un sistema construido en torno al control. Las revistas agrícolas lo etiquetaron como no apto para la producción comercial, incluso mientras los trabajos de investigación elogiaban su resistencia climática. En términos más simples, no era rentable, y el beneficio siempre superaba a la supervivencia. Pero algunas personas se negaron a aceptarlo. Alrededor de 1996, un grupo comunitario llamado Tohono O'odham Community Action, TOCA, comenzó a recolectar antiguas líneas de semillas de ancianos y de tinajas de almacenamiento olvidadas. Cada variedad tenía su propio nombre, sabor e historia. Algunas no se habían cultivado durante más de 300 años. Agricultores como Terrell Dew Johnson y Sterling Johnson trabajaron a mano, sin máquinas, sin productos químicos, solo tierra del desierto y memoria. Lo llamaron plantar a los ancestros. A principios de la década de 2000, cosecharon lo suficiente para alimentar a las familias y vender pequeñas bolsas a las escuelas locales. Los frijoles aparecieron en guisos tradicionales, tortillas y pan. Los ancianos decían que el sabor era como el propio desierto. Niños que habían crecido con comida comprada en tiendas aprendieron a plantar, remojar y cocinar los mismos frijoles que sus bisabuelos habían llevado a través de las estaciones secas. Cada semilla representaba la supervivencia. TOCA finalmente construyó una cooperativa de alimentos y se asoció con universidades para compartir datos, demostrando que el Tepary podía crecer con un 75% menos de agua que los frijoles modernos. Pero el renacimiento fue más allá de la comida. Restauró la identidad. Los agricultores dijeron que cultivarlo se sentía como recordar quiénes éramos antes de la sequía. A medida que los cultivos comenzaron a extenderse nuevamente por el suroeste, los científicos comenzaron a prestar atención. Hoy en día, los modelos climáticos advierten que más del 30% de los rendimientos de cultivos globales podrían caer para 2050 debido al aumento del calor. Sin embargo, el frijol Tepary ya ha sobrevivido a cosas peores. Nació del calor en campos donde el maíz y la soja se marchitan. El Tepary se mantiene verde, formando vainas incluso a 115 grados Fahrenheit, 46,1 grados Celsius. Los científicos ahora lo llaman el cultivo de supervivencia de América. En 2019, ensayos universitarios en Arizona y México confirmaron lo que los agricultores del desierto siempre supieron. Los frijoles Tepary utilizaron menos de 1/3 del agua que la soja.
mientras producían casi la misma cantidad de proteína. Eso significa que podrían alimentar a familias donde la lluvia apenas toca el suelo. El Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia está probando ahora cruces entre frijoles tepari y frijoles comunes para impartir resistencia a la sequía y al calor a los sistemas alimentarios globales. Esta investigación confirmó el conocimiento de los agricultores. Los gobiernos han comenzado a probarlo para programas de seguridad alimentaria. Pero el verdadero impulso proviene de los agricultores indígenas. Lo ven como algo más que un cultivo. Es un puente entre el pasado y el futuro incierto del planeta. Como un anciano dijo a los investigadores, lo cultivamos porque recuerda cómo vivir cuando todo lo demás olvida. La historia del frijol tepari no es sobre redescubrimiento, es sobre reconocimiento. El conocimiento nunca se perdió, solo fue ignorado, y ahora, mientras el mundo gasta miles de millones buscando semillas resistentes a la sequía, la respuesta ha estado esperando en el desierto durante 5.000 años. El frijol que se vistió de escasez, que alimentó a ejércitos de calor, que sobrevivió a misiones, mecanización y la erradicación corporativa, nunca dejó de ofrecer sus dones. Simplemente esperó a que recordáramos, este conocimiento no está perdido, está enterrado en cada semilla, cada vaina, cada cosecha. El cultivo que llamamos atrasado puede ser el futuro de la supervivencia. Todo lo que pide es que miremos más allá del beneficio y veamos lo que siempre estuvo allí. Resiliencia creciendo en la arena. Si esta bóveda te abrió algo, suscríbete y activa la campana. Cada me gusta y cada compartir ayuda a preservar esta sabiduría. La próxima bóveda se abre pronto.